Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos al CADEX. Este es un espacio organizado por IPAE, la Asociación Empresarial, para discutir y poner en agenda temas relevantes para el país, con la participación de destacados líderes y representantes de todos los sectores. Hoy vamos a presentar el reto de emprender en el Perú y las reflexiones que nos van a dar dos grandes emprendedores que ya los conocerán dentro de poco. Yo soy Fernando Calme del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, y estaré a cargo de conducir este espacio en el cual podremos conversar y ver cuáles son los retos que existen hoy en día para emprender. Quisiera, antes que nada, indicarles que va a estar César Ijar, que es un especialista en Visual Thinking y embajador de Visual Thinking School Perú, que nos va a acompañar por interno y va a ir elaborando un pequeño resumen de lo que iremos conversando para proyectarlo al final de la sesión. Vamos a estar todos conectados y por favor nos gustaría recibir las preguntas que ustedes tengan. Lo pueden hacer a través del icono de QIA que aparece en la parte del Zoom o en los que nos están viendo por Facebook. También participar desde ahí, escribirnos sus comentarios, sus preguntas, y por favor no se olviden de poner desde qué región del país nos están viendo, su nombre y sus datos. Un poco la idea de este CADEX es ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Sabemos nosotros que el Perú es un país de emprendedores. Y emprender es una tarea muy difícil y muy compleja, pero es uno de los motores claves que contribuye al desarrollo del país. Es uno de los factores más grandes para cerrar las brechas sociales y sobre todo en estos momentos de pandemia donde muchos se han encontrado desempleados y están pensando empezar una nueva vida, una nueva carrera, ¿no? Como decía, los peruanos nos caracterizamos en general por buscar la salida, encontrar cómo vamos, ¿no? Y según el Global Entrepreneurship Monitor del 2019, y acá lo tengo que leer porque este dato, el 40% de los peruanos considera poner un negocio nuevo en marcha en los próximos 3 años. Pero hay una realidad muy cruda y es que casi el 80% de estos negocios o más no superan el año y medio y terminan fracasando. Entonces, emprender es un sueño, es algo que hoy en día está en la cabeza de todos nosotros, pero es algo que requiere mucho empuje, mucha resiliencia, poder adaptarse, tener mucho orden. No es como lo pintan las películas, ahora lo vamos a ver, es algo mucho, mucho más complejo y que requiere de mucho sacrificio. Y nos enamoramos de nuestros negocios, nos enamoramos de nuestros emprendimientos y a veces perdemos un poco la perspectiva de la realidad y no nos damos cuenta que a veces en nuestras raíces hay soluciones. Entonces, emprender es algo muy positivo, pero hay que tomar mucha conciencia de ello. Y por eso, en esta noche, vamos a tener a dos emprendedores que creo que resumen las conversaciones que he tenido con ellos, lo que hemos visto, resume muchísimo lo que es el trajín de ser un emprendedor en el Perú. Hoy día vamos a conversar primero, y les quiero presentar a Mónica Huerta. Ella es embajadora de la marca Perú y es quien dirige la picantería de la Nueva Palomino, una picantería en Arequipa. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También, ¿cómo estás, Buenas Mónica? noches. Sí, buenas noches. Bueno, bienvenidos, aquí con mi chichita de Huiñapo. Bienvenidos a mi picantería aquí en Arequipa. Un gusto poderlos tener aquí y poder contar un poquito de la historia, de mi historia, ¿no? Y contando mi historia, también un poco de la historia de las picanterías o de las picanteras de Arequipa. Yo como toda jovencita,
cuando mi mamá tenía la picantería, porque la picantería ha sido una herencia de muchísimos años. La picantería ha sido desde la época de mi tatarabuela, y es que en el tiempo de nuestras madres no había otra opción. La madre era picantera y la hija tenía que ser picantera. Yo nunca quise ser picantera, no porque tuviera vergüenza de serlo, sino porque sentía que quizás me quitaba mucho el amor y la atención de mi mamá, o eso es lo que yo equivocadamente pensaba. Así es que nunca me quise involucrar mucho. Mi mamá, en el año 2004, cae con una enfermedad, con un pronóstico de vida de 2 meses. 2 meses en la que Dios nos dio la oportunidad de conversar cosas que jamás habíamos conversado, cosas de su historia, de su niñez, de su madre, de cómo tenía picantería en un sitio y en otro sitio, alquilaba un local, luego cocinaba tan rico la abuelita que el dueño de casa terminaba sacándola y ella parecía como judía errante. Y cómo ella durante tanto tiempo también no le gustaba al comienzo la picantería y luego comenzó a quererla tanto. Lamentablemente mi mamá fallece a los 2 meses, pero antes de eso ella manda a llamar a su abogado con un notario, que fue una gran sorpresa para mí, donde ella me dice, me pide que yo le prometa que durante 6 años yo no cierre la picantería. Para mí realmente fue un golpe muy grande, porque yo sabía que mi mamá sabía que a mí no me gustaba la picantería, ¿no? Era un reto muy grande. Mi mamá falleció, el abogado me llamó como al mes y me dijo, necesito unos papeles para llevar a registros públicos el testamento de tu mamá. Y es ahí donde encuentro una historia maravillosa. Encuentro unos testamentos de 1895, donde una tía abuela le deja la picantería a mi abuela. Cada papel que yo iba encontrando, iba contando la historia de mi familia. Ahí me di cuenta que mi abuela dejó de ser una judía errante, que por fin tuvo una picantería. Luego encuentro el testamento de mi abuela, donde le deja la picantería a sus 2 hijas menores, pero había algo increíble entre cada uno de los testamentos, que cada una le decía a la otra que en 6 años no lo cierre. Lo mismo que mi madre me había dicho a mí. Eso realmente cambió mi vida por completo. Yo no se lo conté a nadie. Antes de eso, antes de encontrar el testamento, yo decía, tremenda responsabilidad que mi madre me dejó. Porque yo decía, ¿cómo comenzar un negocio? O sea, por más bonita que sea la historia, que mi mamá me diga, sí, Moni, 6 años tienes que quedarte con el negocio. ¿Cómo poder comenzar un negocio si primero no tenía el conocimiento? Segundo, no tenía los recursos. Y tercero, y lo más importante, no me gustaba. Cuando yo encuentro esos testamentos, realmente yo me quedo impresionada de conocer la historia de mi familia, de las mujeres de mi familia. Ahí comprendí que para entender nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado, tenemos que amar y valorar ese pasado. Y es así como comenzó esta nueva etapa en la Nueva Palomino, sin saber leer ni escribir. No venía gente porque ¿qué garantía había de que alguien podía comer rico si la mamá se había muerto y la hija que soy yo jamás entró a la cocina? Así es que es una historia que no se la conté a nadie, ni siquiera a mi esposo se la conté, pueden creerlo, porque era algo mío, o sea, era un sueño mío. Incluso los familiares que me comenzaron a ver cómo yo comencé de nuevo a retomar la picantería, decía, está loca, o sea, si nunca supo qué está haciendo, ¿no? Pero ellos no eran mi verdadera motivación, así es que me fui libretita en mano donde las tías y comencé a apuntar las recetas y comencé a darme cuenta de esa valiosa cultura que teníamos. Comencé a recordar esos huesitos mocontuyos que la mamá hacía secar al sol, esos ajicitos que los secaba y que luego los ponía en el batán, cada técnica aprendida por sus antepasados y lo valioso que era y lo sabroso que salían nuestras comidas. Es así como junto a mi maravilloso esposo es que comenzamos este nuevo reto, sin saber leer ni escribir. Eran 10 mesitas con las que comenzamos. 10 mesitas que una se llenaba a la semana, creo, ya poquito, ¿no? Entonces
tuve tiempo también de practicar, ¿no? No de practicar, porque en el proceso de aprender o de reaprender, me di cuenta que en mi memoria estaban grabados los sabores de mi madre y de mi abuela. Así es que fuimos poquito a poquito aprendiendo. Aprendimos primero cómo manejar una mesa, ¿no? Y cómo comprar todo lo adecuado, todo lo necesario para esa mesa. Después había 2 mesitas, 3 mesitas, y así el primer día de la madre sin mi mamá, sin darnos cuenta, ya habíamos abierto otro saloncito, que justo fue su comedor de ella. Así es que el comedor de nuestra casa se convirtió en el comedor de Arequipa. Y así durante muchos años fuimos abriendo, sin darnos cuenta, fuimos abriendo cada salón de la Nueva Palomino. Pero ¿a qué quiero en esto? Nada fue fácil. El aprender fue muy difícil. Una de las cosas que entendimos con mi esposo era de que el amor era el ingrediente principal para poder hacer todo lo que estábamos haciendo. El amor, conocer la historia, ¿no? De mi abuelita, de mi mamá, de mis tías, la historia de todas ellas y conociendo la historia de todas ellas, conociendo también la historia de las picanteras de Arequipa. Estar en la Nueva Palomino me dio la oportunidad también de poder estar en la Sociedad Picantera de Arequipa, donde me encuentro con picanteras que tenían una historia de vida tan parecida como la mía. Hoy, gracias a Dios, hemos hecho cosas distintas, pero con mucho sacrificio. Y en esta nueva época, donde todo es distinto, también hemos sabido adaptarnos, ¿no? Qué maravillosa historia, Mónica, la que Hay nos muchas cuentas. cosas. Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Le quiero dar pase para seguir conversando después a Arturo Marín. Arturo es fundador de Don Salazar. Arturo, cuéntanos tú también un poco de tu historia. También estás relacionado a temas de bandera del Perú, como es la gastronomía, no directamente. Pero por favor, a ver, cuéntanos. Bienvenido, Arturo. Gracias, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación y bueno, gran historia la de Mónica, realmente muy motivante. Gracias por compartirlo. Sí, Don Salazar, de hecho, primero quiero contar nuestra filosofía. La filosofía de Don Salazar es hacer fácil y rápido el preparado de una buena taza de café en nuestro país. En Perú tenemos uno de los mejores cafés a nivel mundial e internamente no es valorado, no es tan valorado como en otros países. O sea, en otros países, en Europa, realmente valoran mucho el café peruano y pagan un buen precio por este café. Y acá en Perú, que producimos este café, incluso si vemos el consumo per cápita, consumimos la mitad de lo que consume, por ejemplo, Chile, que no es productor de café. Y Perú en un momento ha sido segundo más grande exportador de café orgánico a nivel mundial y el café es la actividad agrícola más importante del país. Entonces, justamente nuestra filosofía y todo el concepto de Don Salazar es facilitar y hacer práctico el preparar una buena taza de café para que así cualquier persona pueda tomar un buen café y de esta manera promover, incentivar y desarrollar toda la industria cafetalera, ¿no? Son más de 250.000 familias de pequeños productores que están metidos en este negocio y que hoy en día que atraviesan una gran crisis. Pero ¿por qué nace también, por qué yo me meto en el mundo del café? Es porque de hecho, al igual que Mónica, de hecho vengo de una familia de cafetaleros. Mi abuelo fundó, digamos, en el 42 la finca Marín, que bueno, empezó a producir en ese momento café de especialidad. Y poco a poco, de hecho, después tuvo 6 hijos y la finca que había fundado mi abuelo se dividió en 6 partes, una para cada hermano. Uno de ellos era mi papá. Bueno, mi papá falleció ya hace 10 años y de hecho su parte me la heredó a mí. En ese momento yo era menor de edad, entonces no podía administrarle. De hecho, mi mamá tampoco me dejó manejar la chacra hasta que termine la universidad. Entonces, de hecho, en el 2013 en el Perú hubo una crisis tremenda en el mundo cafetalero por dos cosas.
La primera, que hubo una plaga tremenda, la roya amarilla, que mató casi todos los cafetales de la Amazonía y grandes, y muchos cafetaleros perdieron casi toda su producción. Y aparte que el precio de café en bolsa, que también en el 2002 estaba, por ejemplo, el quintal estaba a $300, bajó a $100 el quintal. Entonces, realmente los cafetaleros tuvieron un golpe tanto de la parte de producción como del precio que obtenían por su producto. Y de hecho, la finca que me había heredado mi papá se abandonó. Entonces, estuvo abandonada desde el 2013 hasta el 2017. Yo acabé la universidad en el 2016, finales del 2016, y es que recién yo empiezo a retomar esta finca. Empezamos poco a poco. En el 2017 cogimos 1 hectárea y empezamos a tratar de reflotarla, pero de hecho el mundo agrícola es bien complicado, ¿no? O sea, de hecho es muy incierto, es mucha incertidumbre, depende mucho del factor climático. Aparte yo estudié administración y de hecho cultura, y aún así me lancé, pero porque este cariño y esta pasión por el café, ¿no? Que viene de mi familia. Entonces empezamos a reflotarla poco a poco, hectárea por hectárea. Hoy en día ya tenemos 7 hectáreas trabajando, y paralelamente en Lima, siempre mi idea era dar algo más, ¿no? El mundo del café es muy tradicional, y de hecho yo desde que estaba en la universidad siempre he vendido café. Yo desde que estaba en segundo ciclo saqué una marca de café que se llamaba Artian, que empezamos a vender en unas cuantas cafeterías, le proveímos en la Universidad del Pacífico. Yo estudié en el Pacífico, ahí comenzamos a hablar con las cafeterías dentro de la universidad para proveerles café. Entonces ahí de hecho me empecé a meter en mundo. Fue algo pequeño, pero poco a poco íbamos vendiendo. Entonces ahí, desde pequeño, uno se va metiendo en el mundo, adquiriendo estos conocimientos, ¿no? Claro. Obviamente después este proyecto fracasó, lanzamos otro, que también fracasó con otra marca, y entonces desde el 2013 hasta ahorita es que prácticamente he estado metido, porque si es que tú me hablas solamente de Don Salazar, la marca Don Salazar nace el año pasado, tiene 1 año, pero yo en el mundo del café ya tengo 7 años intentando, ¿no? Claro. Entonces, obviamente con todos esos conocimientos adquiridos y entendiendo bien cuál es el problema que tiene el consumidor de café peruano, y en general yo al meterme en este mundo empiezo a tener estos problemas también, el concepto de Don Salazar de hacer estas innovaciones que faciliten y hagan rápido el preparado de una buena taza de café nace porque entendimos quién era el consumidor peruano y nosotros nos volvimos consumidores natos de café. Entonces, justo ahí te corto, Arturo, porque justo ahí estás entrando al otro tema que tenemos que tratar, ¿no? Que es tratar de ver, o sea, no es fácil emprender, lo dije yo al principio, desgraciadamente muchas ideas no salen adelante, y sobre todo ahora en esta época de pandemia y que implica siempre para un emprendedor reinventarse, pero como sí, lo has contado tú, y como lo dijo Mónica también, ella fue creciendo poco a poco, fue aprendiendo nuevamente, y por eso un poco lo que me gustaría es pasar y llevar un poco la conversación hacia allá y hacerla un poco más como una conversación y que la gente entienda que emprender no es fácil, ¿no? Que por más que existe este boom de emprender y que ya voy a tener mi empresa, es tropiezo tras tropiezo, y la mayoría de marcas que conocemos, como lo dices tú con Don Salazar, tiene 1 año, pero viene con un antecedente de mucho más atrás de ensayo y error. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a emprender para ver cómo uno puede minimizar esos riesgos. Definitivamente tropiezos van a haber. Las caídas enseñan mucho más que los éxitos. Y por eso quería pasar ahorita a Mónica de nuevo y ver, Mónica, o sea, ¿cuál ha sido el reto más importante que has encontrado? O sea, ¿cuál fue lo más difícil fuera claro, de por sorpresa no poder cerrar el local por 6 años, ¿no? Que me parece maravillosa la historia, además, porque viene hilada a una tradición familiar.
este, ¿cuál ha sido de los procesos antes de la pandemia, hablemos por ahora, que has tenido que enfrentar? O sea, ¿qué fue lo más grande? Me contabas que empezaste también con otras marcas, o sea, cuéntanos un poquito, ¿cuáles han sido los retos más grandes? Ok, bueno, todos los días ha sido un reto grande, ¿no? Si te diría qué retos han sido, realmente todos los días han sido retos grandes y de esos aprendemos, como tú dijiste, ¿no? De eso aprendemos. El saber adaptarnos día a día al cambio, ¿no? El poder abrir un salón y adaptarte a ese salón, a todo lo que necesitas, a más gente, a saber cómo manejar tus tiempos, tus recursos. Ha sido complicado porque hay un compromiso muy grande, muy, muy grande de querer hacer las cosas bien. Eh, una de las cosas también que fue un poco dificultoso para mí fue mantener las técnicas que aprendí o reaprendí, ¿no? La cosa era mantener la esencia. ¿Cómo tú puedes atender tanta gente manteniendo tu esencia, ¿no? Entonces, poner más batanes, ahora en época de pandemia más aún todavía, porque tienes que tener mayor cuidado, hacer un protocolo especial, tener más gente y cuidar tu esencia, porque tú comenzaste con algo fijo, la cultura y la pasión que tenían tus madres. Y en eso me enfoqué, ¿no? De poder seguir haciendo las técnicas como ellas lo hacían. Y eso es un reto diario, diario, porque hay muchas personas que no entienden el gran sacrificio que es hacer una cocina tradicional, que tiene sus tiempos, hay procesos que duran más de un mes, ¿no? Entonces, el poder hacer entender eso a las personas es un poco dificultoso, pero luego cuando lo entienden y lo comprueban en un plato de comida, porque tengo un robotito, y lo comprueban en un plato de comida, es realmente satisfactorio. Claro, mira, efectivamente, ¿no? Y Arturo, tú nos estabas contando, empezaste con la marca desde antes, has ido cambiándola, no la marca en realidad, ¿no? Sino con la producción del café. Y un poco, ¿cuál fue uno de los golpes más duros? O sea, de los que más aprendiste. A ver, para que la gente no crea que emprender es fácil, es exitoso, porque además mucha gente dice cuando decide emprender, y en el caso de Mónica dirán, no, pero ya hay muchas picanterías, ¿para qué una más? O en tu caso, oye, y hay un montón de gente que hace café, ¿para qué una más? O sea, Exacto, ¿qué es sí, lo que hay que ver? sí, y justamente como tú dices, de hecho, todo el mundo siempre tiene este pensamiento, ¿no? De que emprender es fácil, de que emprendes, tienes libertad, tienes plata y la pasas bien. De hecho, un discurso que siempre se escucha en los primeros ciclos de universidad, yo me acuerdo cuando estaba, que siempre le preguntaban a todos, ¿qué vas a hacer cuando caes en la universidad? Ah, pues poner una empresa y ser independiente. Lo que todo el mundo dice, al final nadie lo hace. Porque en verdad es complicado. Y de hecho sí, o sea, uno de los grandes choques que tuve yo en particular fue justamente el tema de la inexperiencia en el sector agrícola. Cuando yo empecé a tomar la finca, eh, de hecho, en un primer momento dije, ya, reflotamos todo. Y era muy optimista con las cosas que iba a conseguir. Dije, pero mira, si es que vendo acá, este mes vendí 2, el siguiente mes voy a vender 4, el siguiente mes voy a vender 8, el siguiente mes, y lo iba multiplicando así, hice un flujo de caja maravilloso que me la pasaba en la biblioteca en Excel jugando con los números y decía, pucha, ya estoy. Entonces, de hecho, no tuve el debido asesoramiento porque lo hice simplemente con un capataz sin ningún ingeniero y mandé a machetear 14 hectáreas de café, de las cuales al final solamente cosechamos una, ¿no? Entonces fue una pérdida de plata fatal, fatal, que bueno, uno sí va aprendiendo, ¿no? O sea, y de hecho algo que aprendí es que no hay que escatimar en conseguir personas que tengan el conocimiento técnico para que te pueda a ti ayudar a hacer mejor las cosas. Y es así que empecé ya a conseguir un ingeniero que me asesore y empezamos a hacerlo poco a poco. Ya 2 hectáreas, después el siguiente año 1 hectárea más, y ya no todo de porrazo, porque el negocio del café es muy a largo plazo y es muy complicado. O sea, tú siembras una planta y la cosechas en 3 años.
tienes que estar invirtiendo 3 años sin retorno. Entonces, sí, o sea, Claro. eso, Sí, o sea, es como dices, ¿no? O sea, el Excel, antes decían el papel aguanta toda hora, con el Excel es más fácil todavía, ¿no? sí, Los números siempre se ven azules, cualquiera, los gráficos son maravillosos, uno va aprendiendo y en verdad es algo que, que pasa mucho cuando decidimos emprender. Les contaba, tengo 20, y muchas veces me ha pasado lo mismo, el asesoramiento correcto, ¿no? Y de qué Dale. tan importante es el personal que trabaja con nosotros, ¿no? ¿Cómo se convierte, Mónica? Tú me comentabas que se vuelve como una familia, ¿no? Dani, Dani. Que es Así lo es. más bonito que termina teniendo Mira el gato, mira. participan de todo el proceso y son personas que aportan muchísimo, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito cómo fue esa evolución, porque yo creo que mucha gente se ha quedado sorprendida también de que tú recibiste y ahora eres, si no la picantería más famosa del Perú, ahí. Gracias. Bueno, sí, la gente, tus colaboradores es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, aquí la que te ayuda en la cocina se llama las hacedoras, ¿no? Las hacedoras tienen un valor muy importante, también reciben una herencia, como la madre pasa a la hija la picantería, la hacedora madre a la hacedora hija, ¿no? Y ella sigue ayudándote en la picantería. Ellas son como fieles guardianas de esas recetas, ¿no? Y hemos tenido muchas de esas personas mayores que en esta época ya no nos pueden acompañar, pero que son muy importantes en esta época. Jóvenes también que han venido a sumarse a este equipo y que han salido enamorados de la picantería, ¿no? Jóvenes, incluso cocineros de Le Cordon Bleu, que rogaban por hacer sus prácticas aquí en la Nueva Palomino con el batán, te imaginas jaspeando en el fuego el ají, secando la chalona, ¿no? Entonces, tú con todo ese equipo, tú vas creando también esa pasión que tú mismo tienes, ¿no? Y vas creando en ellos el deseo de hacer cosas igual, cosas similares, ¿no? Para nosotros es tan importante enamorarnos de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, que eso trasciende también a nuestros empleados, ¿no? Muchos Claro, de ellos han salido de aquí saliendo y haciendo sus picanterías o haciendo sus negocios, ¿no? Muy claro. importante, así es, muy importante, es la No, labor que ellos hacen. maravilloso. Mira, y Mónica, mientras lo tuyo es recuperar una tradición, Arturo, lo tuyo es innovar, ¿no? sí. Lo tuyo es permanentemente encontrar nuevas cosas. A ver, cuéntanos un poco de eso. O sea, eso es lo bonito tenerlos a los dos, porque Mónica se encarga de recuperar una tradición y tú estás buscando maneras distintas de servir café, de preparar café. Sí, o sea, de hecho, como te comenté, siempre partimos de qué cosas nos gustaría a nosotros que haya, ¿no? O sea, cuál es nuestro mundo ideal? Y nuestro mundo ideal, en el momento que empezamos con el proyecto fue, yo quiero una taza de café y que por obra y arte de magia aparezca. Entonces, ¿qué es lo más cerca que nosotros podemos llegar a ese punto? Obviamente eso es algo utópico, pero ¿qué es lo más cerca que podemos llegar a eso? A que por obra y arte de magia mi taza de café recién pasado aparezca en mi mesa, pensándolo. Entonces empezamos a buscar formas en las cuales podemos acercarnos más a ese mundo utópico. Y para llegar a eso, me acuerdo que en su momento empezamos a ir, nos íbamos al Centro Financiero de San Isidro a hablar con la gente de cuáles son sus problemas con respecto a tomar café en la oficina, porque de hecho el consumidor de café peruano en general es el que trabaja en oficina y toma café durante su jornada laboral. Luego íbamos a los momentos de consumo, íbamos, por ejemplo, en las mañanas nos dimos cuenta de que había mucha gente que hacía cola en Starbucks para comprar solamente una taza de café y solamente iba, la compraba y se regresaba a su oficina. Entonces,
Entonces nos dimos cuenta que mucha gente, a pesar de que en la oficina le daban una taza de café completamente gratis, siempre bajaba tenía que gastarse 8 soles y perder 20 minutos del día en comprarse una taza de café para seguir con su jornada laboral. Entonces dijimos, ¿cómo podemos nosotros llevarle la cafetería a su trabajo y que no tenga que salir y pueda tomarse una taza de café pasado sin muchas complicaciones y que le tome solamente 2 minutos y que prefiera tomar un buen café peruano en vez de un café instantáneo? Entonces fuimos desarrollando diversas ideas. Primero pensamos en hacer una cafetería express, después pensamos en hacer un food truck de café, y fuimos iterando hasta que llegamos a esta idea de los filtros y lanzamos este proyecto. Pero este proyecto no quedó ahí. Cuando lo lanzamos, empezamos a ir a ferias y nos dimos cuenta de que mucha gente, le dimos un filtro que era simplemente lo colocas encima de una taza y le pones agua caliente. Mucha gente, a pesar de tener el filtro, tampoco podía preparar bien la taza de café porque a veces le ponían mucha agua y el café le salía muy aguado, a veces le ponían poca agua y el café le salía muy cargado. Entonces es ahí que en el camino dijimos, ya, tenemos que ahora ver la manera de que el cliente le eche la cantidad exacta de agua. Y es así que le complementamos con una jarrita medidora. Y luego estuvimos el año pasado en la Feria Navideña del Jockey, y mucha gente decía, ya, chévere, paso mi café con mi jarrita, pero yo luego me voy a trabajar, ¿cómo me lo llevo? Y ahí dijimos, ya, hay que hacer un mag que entre en el posavasos del carro. Y entonces es así que empezamos con una idea, pero cuando entramos al mercado, hablamos con las personas y le añadimos otra, y le añadimos otra, al final se abrió un robot, un monstruo, y terminó siendo el producto final que hoy en día tenemos. Claro. Que puede cambiar, que puede cambiar, puede modificarse, está abierto y todos los días nos vamos preguntando qué más podemos añadirle, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Y es eso, ¿no? Es eso. Exacto, es que el estar, lo único, o sea, el cambio es lo constante, es lo único seguro. Entonces hay que adaptarse, hay que estar siempre, y eso es lo que caracteriza a un emprendedor, ¿no? Si no, se vuelve simplemente un negocio de subsistencia, que da mucha plata o poca plata, pero se vuelve un negocio monótono, ¿no? Y el emprendedor no, el emprendedor siempre está buscando adaptarse, y por eso, Mónica, me gustaría volver a ti un poquito para ver, me imagino que tú con el tema de la pandemia, o sea, has estado mucho más complicada, porque de alguna manera los productos de Arturo se pueden vender por internet, se pueden hacer, distribuir, pero ¿cómo llevas una picantería a una casa? O sea, ¿cómo llevas esos platos que además me imagino también han ido cambiando y variando con el tiempo porque ya tu sazón se ha ido siendo característica, problema que viene para la generación futura? Pero ¿cómo te adaptas a este cambio con la pandemia, a este tema digital, el hecho de haber estado cerrados? Ha sido complicado, ¿ah? Como para todos, pero para una cocina tradicional un poco más aún, porque nuestras madres nos enseñaron a hacer muchas técnicas, como las que te comenté hace un momento, pero jamás nos enseñaron cómo conservar una chicha madre, o conservar nuestras chichas, o muchos otros procesos antiguos. Tuvimos que escribir una nueva historia en la historia de la picantería arequipeña, y eso lo comenzamos a hacer aprendiendo, reaprendiendo y mirando el pasado. Otra de las cosas que también fue importante es ver que siempre los clientes querían comprar algunos artículos o algunos procesos antiguos de las técnicas, ¿no? El mocotuyo, el charqui, los jaspeados, pero nunca podíamos venderlo porque no alcanzaba incluso para nuestra producción, porque recuerden que en la picantería todo se hace a mano. Entonces fue una época en la que tuvimos mucho tiempo de hacer nuestros procesos, el mocontuyo, el charqui, nuestros jaspeados, y lo poníamos a venta también. Las municipalidades nos dieron la oportunidad de poder ampliar el rubro, así es que abrimos La Recoba, que es el lugar donde estoy ahorita, ¿no? La Recoba es el nombre que se le da al mercado de Abas, ¿no? Ahora, cuando comenzó el proceso de delivery y de recojo en el local, decíamos, ¿cómo mantener la esencia una picantería arequipeña haciendo delivery cuando delivery te dice comida rápida, ¿no? Pero a mí también me gusta la comida rápida, pero decía, ¿cómo mantener la esencia? Así es que comenzamos con nuestros
unas mesitas plegables y nuestros clásicos mantelitos cuadrados y nuestros sombreritos, y íbamos con la misma alegría, cuidando siempre el protocolo, y lo seguimos haciendo porque yo misma también salgo a repartir. Y era muy lindo ver, y cuando sabíamos que era cumpleaños de alguien, también le cantábamos el cumpleaños, que acá tenemos una canción especial. Era increíble, emocionante, ver también cómo las personas venían en el recojo al local, y nosotros motivábamos el uso del portaviandas, de las ollitas, y lo seguimos haciendo. Y eso nos motivaba mucho porque los inicios de la picantería fueron así, ¿no? Fueron de que la gente la chacra, del lugar, venía y compraba. Entonces, nos hemos sabido adaptar a esos tiempos, ¿no? A estos tiempos difíciles y complicados sin perder la esencia, sabiendo Claro. que cada empresa es única y especial. Y quiero agregar algo, permíteme, por favor. Mi mamá decía algo muy importante. El negocio es una persona a la cual tú tienes que amarla, quererla, respetarla, ¿no? Y darle mucha atención, ¿no? No la compares con otra, te puede servir de referencia, pero nunca quieras ser otra, ¿no? Eso es lo que siempre recuerdo de lo que decían las mamás. No, perfecto, perfecto, Mónica. Y en verdad es algo que dices muy importante, ¿no? La innovación en los negocios no necesariamente va hacia la tecnología, hacia lo moderno. Muchas veces, o sea, innovar es algo nuevo para el negocio y no necesariamente hay que tenerlo claro los que nos están viendo. No se trata solamente de ir hacia la tecnología, a veces es ir al pasado, ¿no? A veces es revisar qué se hacía bien, qué es lo que le gusta, y Arturo también lo comentaba, y Arturo, tú también, o sea, no estás haciendo cosas nuevas, o sea, café que se hace solo, un café que viene, camina y se prepara, o sea, no, estás haciendo, tú también estás recuperando esencias y cosas que ya se usaban y que a veces se han perdido y que la gente por ocioso no lo hace de la manera correcta, ¿no? Tú estás un poco innovando hacia la simplificación de la vida. Sí, sí, claro, claro. Sí, o sea, de hecho es sumar varias cosas, ¿no? Hemos armado un kit que es como un café gota a gota, en los cuales pones un filtro, pones el café y lo pasas con tu jarrita cuello de cisne, solamente que lo hemos hecho con todas las medidas exactas para que cualquier persona pueda hacer un buen café sin complicaciones. O sea, tomar un café a veces requiere tener un tipo de molienda exacto por el tipo de método, y tienes que tener la cantidad de agua exacta para la cantidad exacta de café. Entonces hay veces que si vas a una cafetería de especialidad te da un café increíble que no sabes cómo salió, pero es porque te lo hace un barista que conoce cómo hacerlo y sabe todas las medidas. Y hacerlo en casa es complicado. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos replicar este café exquisito que toma una cafetería de especialidad en tu casa? Y es justamente también lo que hicimos ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, con la pandemia fue toda esta gente que estaba acostumbrada a ir a una cafetería de especialidad y tomarse un buen café mientras trabajaba, ya no podía hacerlo porque todas las cafeterías estaban cerradas. Entonces nosotros fuimos con la propuesta al toque de, ya, no puedes ir a la cafetería, pero yo te voy a llevar la cafetería a tu casa. Y en verdad nos cayó súper bien porque tuvo mucha acogida este nuevo concepto. Y Claro, sí, y cada problemática para un emprendedor genera oportunidades, ¿no? Genera nuevas visiones del negocio, genera, si uno está atento, puede lograr ver esas oportunidades, ¿no? Y sobre todo, Mónica lo decía, los negocios son distintos y no porque ya hayan muchos de ese tipo, uno no se puede embarcar, o sea, para todos los que están pensando emprender, que nos están viendo, tienen que tomar eso en consideración y se trata de analizar, ver, revisar, hacer un buen estudio de mercado y en este caso, como usted lo dicen, y son dos ejemplos clarísimos, volver a las raíces, ¿no? A veces los emprendedores que queremos inventar de cero, lo nuevo, y nos olvidamos que lo dije al principio, en nuestras familias ya hay una tradición de emprendimiento o ya hay un negocio avanzando y que de repente los padres o los abuelos lo llevaron hasta un punto porque la tecnología no acompañaba, porque las capacidades no acompañaban, pero existe
una gran oportunidad de lo que se llama intraemprendimiento, ¿no? Que es volver a la empresa familiar o a las raíces familiares y salir de ahí hacia adelante. Entonces, un poco, ¿qué viene en el futuro? O sea, ya con esta nueva visión, ¿qué están pensando, Mónica? ¿Qué están viendo hacia adelante? O sea, de esta nueva normalidad que no es tan nueva y tampoco es tan normal, más o menos ya está calando en la población, en la gente. Yo estuve en Arequipa hace 2 semanas y ya hay movimiento, ya se regresa a las calles, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, pues definitivamente el mundo cambió y no volverá a ser el mismo, será mejor, porque nosotros también hemos cambiado, hemos hecho cosas que nunca pensábamos hacer, ¿no? Hemos visto la vida de otra manera, somos más agradecidos, somos más comprometidos con todo esto. Yo estoy muy feliz, estoy llena de esperanza, porque he visto que esas personas, por ejemplo, te cuento, ¿no? En las picanterías había muchas hacedoras, y muchos hacedores y hacedoras ya no han vuelto, se han quedado en sus lugares, de sus lugares de origen, ¿no? Sembrando, criando, con ese nuevo conocimiento que tienen, hay una nueva mentalidad. Yo estoy feliz por eso, porque también se salva una tradición. En el caso nuestro de las picanterías, las guiñaperas, el guiñapo, el proceso del guiñapo dura más de 1 mes, se tiene que germinar, pero esos hijos de las guiñaperas ya no querían seguir con ese legado. Así es como se va recuperando, la gente vuelve, mal que bien, a sus lugares de origen, va apasionándose por lo que tiene, por lo que recuerda, por lo que está en sus venas, ¿no? Y de repente muchos dirán, no, pero yo no tengo la capacidad, pero yo te digo a ti que me estás escuchando, yo también pensaba que no tenía la capacidad, hasta que después descubrí que realmente en mis venas había esa pasión por la picantería. De repente hay cosas que tu familia ha hecho durante tantos años y te has negado solamente por rebeldía, y te vas a dar cuenta que va a ser algo distinto, algo diferente. Definitivamente el mundo no va a ser igual, va a ser mejor. Ya, clarísimo, clarísimo. Y es parte hay una de las preguntas que dicen que no ganas de emprender, pero tengo miedo a fracasar, ¿no? Entonces, Arturo, ¿tú qué le dirías a una persona que dice eso, ¿no? O sea, desde Arequipa lo preguntan, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo vamos con ese miedo? O sea, que está bien, pues, ¿no? O sea, de hecho yo también tenía mucho miedo. Y está bien tener miedo, ¿no? O sea, porque si es que no tienes miedo, al final vas a ir, y no vas a tomar las medidas necesarias para evitar el fracaso. O sea, evita el fracaso en la medida que puedas, pero también hay que estar preparado para el fracaso. O sea, y tomar cada fracaso como un aprendizaje, ¿no? O sea, tómalo como, si vas a ir a una universidad o vas a pagar un curso, tienes que pagar 2.000 soles, 3.000 soles, lo que te cueste el curso. Y empezar un negocio también te puede costar así. Entonces, empieza un negocio y estás aprendiendo en la cancha. Y como tú dijiste, no tienes que tener la idea del siglo, ¿no? O sea, simplemente el simple hecho de entrar con un producto que te parezca bueno, hay veces que lo perfecto siempre es enemigo de lo bueno, ¿no? Puedes tener una idea buena y nunca la lanzas porque estás esperando que sea la idea del siglo, pero si tienes algo bueno, puedes empezar de a pocos, y en el camino vas mejorándolo, o sea, vas entendiendo qué cosas más puedes meterle al producto, si le gusta al cliente o no le gusta al cliente. Puedes empezar con una página en Facebook vendiendo o en Instagram. Hoy en día hay tantas páginas que están disponibles para todo el público: Facebook, Instagram, Mercado Libre, Linio, que también ha abierto su marketplace para emprendedores. Entonces hay muchas formas de con poco dinero empezar. Y si es que no hay mucho dinero, de hecho, se puede hacer paralelamente a un trabajo dependiente, ¿no? De hecho, en mi caso, yo empecé, vi una finca, de hecho, requiere una inversión fuerte de capital sin retorno en los primeros años. Entonces yo empecé a trabajar en Alicor en un comienzo, y con mi sueldo pagaba las actividades de la finca, hasta que Claro, después ya, claro, vas ¿no? avanzando, pues. Sí, Justo te interrumpo porque justo esa es una de las preguntas que nos hacen desde Puno, ¿no? O sea,
¿cómo conseguir capital para emprender? O sea, ¿es necesario tener un montón de plata para empezar un negocio? O como dices tú, Mónica, como dice Arturo, es mejor empezar e ir creciendo, que es un poco también tu historia. O sea, y en los momentos que han necesitado capital para crecer, ¿de dónde lo han conseguido? ¿Dónde lo han buscado, Mónica? Nosotros hemos comenzado con una mano adelante y la otra atrás. No había nada, no había nada. Lo que queríamos cocinar en el momento nos pedíamos de la tienda, porque justo comenzamos en una crisis económica y con mi esposo habíamos tenido una empresa de productos químicos para cuero y lo que pasó es que hubo una crisis de cuero increíble aquí en Arequipa y todas cerraron y nos dejaron con full deudas. Así es que no había ni cómo comenzar. Y nos pedíamos de la tienda y lo poco que vendíamos lo pagábamos. Yo pienso que uno de los principales motivos que nos hizo salir adelante fue el amor y la pasión. Yo sé que suena romántico, pero es la verdad. Cuando tú le pones pasión a algo, lo demás viene por añadidura, poquito a poquito. Ponle ese ingrediente principal, el amor, la gente siente ese amor y comienza a sentirlo en tu comida, en tu café, en lo que vendes, en lo que produces, en lo que confeccionas. Comienza a sentir ese amor. Es cuando un pintor pinta un cuadro y expresa lo que él siente. Es así con tu producto, ¿no? Poquito a poquito. No te puedes pasar del primer grado hasta la universidad. Es necesario pasar del primero al segundo, al tercero y ir aprendiendo, pues te caes, te levantas y te volverás a levantar y te volverás a caer, ¿no? Pero como decía Arturo, el miedo siempre está el miedo, ¿no? Y Y es bueno. y la falta de capital también, ¿no? La falta de capital siempre está, o sea, Siempre, pero como dijiste siempre. tú, Mónica, y como dijo Arturo también, más vale, a mí mi papá me decía, más te vale el 1% de un negocio que el 100% de una idea, ¿no? O sea, siempre es mucho mejor. Entonces, dándole vueltas y ya vamos entrando hacia la parte final, pero ¿cuál es qué diferencia? Nos pregunta Cindy Paola, y nos pregunta, ¿cuál es la promesa de valor del emprendimiento? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque efectivamente, personas que hacen café deben haber millones y personas que tienen restaurantes o picanterías también deben haber muchísimas. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que diferencia? Y si eso es tan importante o creen que no, más o menos. Bueno, Mira, a ver, tú Arturo, sí. sí, algo que tú dijiste, Mónica, que esto completamente cierto es que cuando tienes mucha pasión por lo que estás haciendo y realmente amas en general el proyecto en el cual has empezado, la gente se da cuenta de eso, ¿no? Y eso es un gran valor agregado. O sea, más allá de la innovación, más allá de hacer una manera distinta, por ejemplo, en nuestro caso, más allá de nuestro invento de la Coffee Cup, o más allá del kit del café perfecto, más allá de todo eso, algo que también la gente siente es justamente esa transparencia al momento de comunicar las cosas. Y si es que tú realmente estás apasionado por lo que estás haciendo, al momento de comunicarlo se nota. Y hoy en día justamente la gente está buscando más conexión con las marcas. O sea, ya no estás comprando solamente productos, o sea, ya la gente quiere entender qué hay detrás, ¿no? O sea, ya quiere saber qué está consumiendo, a quién le está comprando. O sea, somos personas al final de cuentas que están embarcados en algo y están tratando de hacer mejor las cosas, de generar un proyecto, de mejorar la sociedad. Y justamente la gente quiere conectar con estas personas que están detrás de los proyectos. Entonces, si es que tú realmente estás completamente apasionado por lo que haces, lo vas a demostrar y tienes que demostrarlo porque se siente y eso es un gran valor agregado, ¿no? Definitivamente. Así es, uno de los, y sigo yo hablando del amor, porque realmente el amor es algo que te diferencia de cualquier otro negocio, ¿no? Porque cuando hay amor hay cuidado, cuando hay amor hay respeto, ¿no? Cuando hay amor hay atención hacia tu cliente, ¿no? El ver qué necesito yo, qué me gustaría, cómo me gustaría que me atiendan.
o sea, cómo me gustaría un plato de comida, que no solo me alimente, me nutre, sino que también me cuente una historia, ¿no? Claro, Me acaricie, que me reconforte. ¿Quién no se ha sentido así, reconfortado cuando claro. recuerda por un caldo de comida, por un caldo de gallina que la mamá le daba, ¿no? Entonces, el amor es eso, es cuidado, respeto, eso es lo que diferencia a una empresa de otra, ¿no? Claro, y justamente si es que tú Clarísimo. amas este concepto, esta idea, siempre vas a estar preguntándote, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué más puedo hacer? Y justamente Ujú. como tú eres un consumidor, así como los problemas que tú tienes, hay muchas más personas que también tienen los mismos problemas. Entonces, al generar algo que para ti mejore tu problema, mejore tu vida, va a estar mejorando también la vida de las demás personas porque las personas tienen los problemas similares. Pero es justamente porque te gusta lo que haces, ¿no? Y Terminas enamorándolo, ¿no? Terminas enamorándolo de lo que tú estás enamorado, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y en menos de, a ver, para hacerlo cortito, ping pong, Mónica, qué le dirías rápidamente o qué palabra te sale sobre qué deberían aprender las personas que nos están viendo, sobre todo en las regiones, para que se animen a emprender? Para una palabra, algo que crees que caracterice al emprendedor como tú. Valentía, valentía. No, Y no Arturo, miren, tú, no estén esperando el reconocimiento de nadie, porque nunca nadie te va a conocer, nadie te va a decir, bravo, bravo, sí lo puedes hacer. No, no, no. Sigue tu corazón, sé valiente, no mires, mira tu sueño, mira más allá de eso. Es lo que yo les recomiendo. totalmente de sí, acuerdo. Arturo, a ti, pucha, una palabra perseverancia, así rapidito, perseverancia, perseverancia. ¿no? Sí, porque, o sea, te vas a caer muchas veces, ¿no? O sea, definitivamente es completa incertidumbre, es un caos, ¿no? O sea, si tú trabajas, por ejemplo, en una empresa fija, o sea, es complicado y tienes que tener las capacidades técnicas y demás, sí, pero de cierta manera tienes un sueldo fijo que te va a sustentar a ti todos los meses y sabes sabes cuánto vas a recibir todos los meses, pero en este caso, no, pues cada día es un reto completamente distinto porque depende de eso tu subsistencia y la subsistencia de las personas que trabajan contigo. Entonces, Ah, mira, me parece maravilloso, aunque no lo crean, ya se ha pasado casi todo el tiempo. Oh, Sí, aunque no lo crean, hemos volado. Ahora, mira, simplemente yo voy a añadir para después pasar a la proyección del resumen visual que ha hecho César Híjar. Ustedes dos son dos claros ejemplos, dos generaciones distintas, dos ideas distintas, dos backgrounds o razones por las cuales crecen. Y sobre todo lo que yo no quería dejar pasar en este momento es, vamos hacia adelante. Ahora la pandemia ha llevado a que muchas personas regresen a sus ciudades y a sus pueblos de origen. Las regiones tienen que tomar protagonismo en el desarrollo de esta nueva normalidad. Entonces, a todos los que nos están escuchando, que no están en Lima, no se preocupen, al contrario, aprovechen, tienen mucho más oportunidad para salir adelante, innoven, como dice Mónica, valentía, como dice Arturo, aguante, resistencia, resiliencia, y vamos a salir para adelante. Les quiero agradecer muchísimo a Mónica y a Arturo por esta conversación que ha sido tan entretenida y en verdad se ha pasado volando. Y le doy pase a César para que por favor pase ya la presentación final de esta conversación tan amena que hemos tenido. Muchísimas gracias. 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 Bueno, me parece que hay siempre estos temas, mala coordinación, pero igual, agradecemos en verdad a todos los que han estado acá. Y el resumen, ya que no puede ser proyectado en gráfico, la tecnología a veces juega malas pasadas, pero estoy seguro que con Mónica y Arturo tenemos, para el favor de nosotros,
un minutito más para volver a decir algo, agradecerles nuevamente a ustedes, por supuesto que a CADEX que nos permite estar acá y que le permite a tantos emprendedores peruanos conocer a dos que ya son figuras del emprendimiento, por más de que, como decías, no lo han buscado, pero ya son figuras del emprendimiento peruano y que definitivamente van a seguir saliendo adelante, ¿no? Entonces, nuevamente agradecer al CADEX, que está organizado por IPADE, la Asociación Empresarial, por esta oportunidad maravillosa. Y bueno, los dejo con una última preguntita, una última palabra para salir hacia adelante y terminar ya con esto, ¿no? Bueno, Fernando, yo pienso que de lo que hagamos todos en este tiempo va a ser primordial para salir de esta situación. Todos estamos escribiendo una nueva historia en nuestras vidas, en nuestros negocios y en nuestro futuro. Así es que es primordial lo que hagamos en este tiempo para el futuro nuestro y para el futuro de nuestras generaciones. Muchísimas gracias, IPAE, muchísimas gracias, Fernando, Arturo, y a todas las personas que han hecho posible este evento. Sí, y por mi lado igual muchísimas gracias, y algo que sí quisiera añadir es que justamente en estos tiempos de crisis, yo creo que al ser, digamos, emprendimientos, pequeñas empresas, startups, tenemos la facilidad de ser flexibles y adaptarnos rápidamente al cambio. A diferencia de una gran empresa, digamos que es un poco más burocrática y es más complicado cambiar una jerarquía grande de un día para otro. En cambio, ser pequeño te da esa facilidad de cambiar fácilmente y rápidamente y aprovechar este momento para adaptarte a los nuevos tiempos, ¿no? Y hoy en día, justo también, como comentaba Fernando, hay muchas oportunidades. De hecho, nosotros también hemos obtenido fondos de Startup Perú, por ejemplo, y hoy en día con lo de Innovar para Reactivar y demás, hay un montón de fondos que, digamos, muchas personas que quisieran empezar y no tienen, digamos, financiamiento, podrían optar por estos fondos no reembolsables del Estado, del Ministerio de Producción y demás, que, digamos, con eso se puede empezar, ¿no? O sea, hay oportunidades, en esos tiempos hay oportunidades. Definitivamente pero para que esos fondos lleguen hay que tener algo más que una idea, hay que tener ya un emprendimiento y un negocio en marcha. Sí. El papel, el Excel aguanta todo, los sueños se terminan al día siguiente si es que uno no los pone en práctica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias de nuevo a IPAE, y los invito a completar una breve encuesta que va a aparecer en la pantalla y agradecer, bueno, a IPAE por la gran oportunidad. Y esto lo hemos transmitido a través de Zoom y Facebook Live, que también agradecemos el poder haber llegado a más de 300 personas hoy en día, o ya no sé ni cuántas, se perdí la cuenta hace bastante rato, pero lo importante es que hayan aprendido de estos dos impresionantes y grandes ejemplos que van a dejarles mucho. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo. Estén atentos a otras invitaciones que va a hacer el CADEX para poder seguir conociendo qué es lo que viene pasando con todos los emprendedores y todo lo que viene sucediendo en el Perú. Muchísimas gracias a todos.